Era lunes por la mañana cuando un sobre grande, con aspecto serio, aterrizó en el escritorio de Yasmín en Washington, D.C. Tenía una pegatina dorada brillante en el frente, como un sello. Al principio, Yasmín pensó que era algo aburrido, tal vez una solicitud para dar una charla sobre reglas o honestidad. Pero cuando lo abrió y miró dentro, su expresión cambió. Era una carta que decía que tenía que ir a la corte y hablar en un caso importante. Los papeles no decían mucho, adrede. Pero algo destacaba. La jueza a cargo se llamaba Amy Coney Barrett. Jasmine Moreau el nombre de nuevo, confundida. Espera, ¿no está ella en la Corte Suprema?, pensó. ¿Por qué está haciendo este tipo de cosas? Algo no se sentía bien. No era solo por ir a la corte. Sentía como si alguien tratara de engañarla o meterla en problemas. No esperó. Levantó el teléfono y llamó a su abogado. Él había sido un abogado importante en la corte. Van tras de ti, Yasmín, dijo él. Pueden obligarte a ir, pero que la jueza Barrett esté a cargo, eso es raro. Quieren usarte como ejemplo. No tengo miedo, dijo Yasmín, caminando por su oficina. Mi van a oír. No me voy a quedar callada. No por nadie. No estarás sola, dijo su abogado. Solo mantén tranquila. Van a tratar de torcer to do. El miércoles, Yasmín voló a la ciudad donde sería la audiencia. Había reporteros por todas partes cuando llegó. Las cámaras la siguieron mientras caminaba, vestida con un traje azul marino elegante. Su cabello rizado enmarca su rostro fuerte. Entró caminando erguida, sintiéndose valiente. La sala del tribunal era fría y muy silenciosa. Las voces rebotaban en las paredes de mármol. Yasmín se sentó en una mesa con su abogado a su lado. Esperó. Entonces se abrieron las puertas, y la jueza Barrett entró. Llevaba su toga negra larga y no sonrió. Jasmine la miró. Sus ojos se cruzaron por un momento. Yasmín creyó ver algo en el rostro de la jueza, como si la recordara, o tal vez no estaba contenta. Todos se pusieron de pie cuando la jueza se sentó. Estamos aquí hoy para escuchar la verdad en el caso número 24 FR 2025, dijo la jueza Barrett con voz firme. Esta es una corte seria. Si alguien rompe las reglas, tendrá problemas graves. Yasmín no se movió. Tenía las manos en el regazo. La voz de la jueza no sonaba como si quisiera oír la verdad. Sonaba como si quisiera tener el control. Entonces comenzó la audiencia. Las personas que hacían preguntas empezaron con cosas normales. Pero rápidamente cambiaron. Preguntaron sobre cosas que Yasmín había dicho en el pasado. Preguntaron sobre leyes que había apoyado. Incluso preguntaron sobre lo que había publicado en Internet. Esto no tiene nada que ver con el caso, dijo Yasmín, con un poco de enojo en la voz. Estoy aquí para hablar del trabajo del gobierno, no de mis opiniones. No interrumpa, soltó la jueza Barrett. Yasmín se inclinó hacia adelante. Con respeto, no dejaré que esto se convierta en un juego. Si hice algo mal, díganlo. Si no, dejen de fingir que esto es justo. La sala se quedó en silencio. Barrett se detuvo, con los labios apretados. Que conste en acta que la testigo ha sido advertida, dijo. Pero Yasmín no tenía miedo. Lo sentía, esto apenas comenzaba. Afuera, la gente ya estaba hablando. Los vídeos de Yasmín alzando la voz se compartieron por todas partes. Todos estaban mirando ahora. Yasmín sabía, esto ya no se trataba solo de ella. Al día siguiente, temprano por la mañana, Yasmín llegó de nuevo al tribunal. Llegó antes que la gran multitud de reporteros. Su teléfono no paraba de sonar, personas enviándole palabras de aliento, preguntas y aplausos. Pero Yasmín no respondió. Se mantuvo concentrada. Adentro, la sala se sentía aún más tensa que antes. La jueza Barrett estaba sentada, seria. No había dicho nada sobre lo que pasó el día anterior. Pero no hacía falta, su silencio decía mucho. Yasmín se sentó en silencio, pero lista. Su abogado se inclinó y le susurró, hoy intentarán hacerte enojar. No dejes que lo logren. No lo haré, dijo Yasmín. Pero tampoco voy a actuar con miedo. Entonces comenzó otra vez la audiencia. Las preguntas venían rápido, demasiado rápido. Mencionan cosas que no tenían relación con el caso, como las veces que Yasmín marchó en protestas pacíficas, o eventos donde ayudó a recaudar fondos. Esto no era una audiencia real. Era más como si quisieran asustarla. Congresista Crackit, dijo uno de ellos, sosteniendo un papel.
¿Todavía cree que los tribunales a veces no son justos? Lo dije entonces, y lo digo ahora, respondió Yasmín. A veces no lo son, y esta corte lo está demostrando ahora mismo. La jueza Barrett golpeó con fuerza su mazo. Responda sin comentarios, dijo. Estoy respondiendo, dijo Yasmín. Solo que no le gustó lo que dije. La sala pareció cambiar un poco. Las personas se miraban entre sí. Se oyó un murmullo. La jueza Barrett miró a Jasmine. Si interrumpe otra vez, la declarará en desacato, dijo. Jasmine respiró hondo. Esto no se trataba de encontrar la verdad. Se trataba de mostrar quién tenía el poder. Entonces empeoró. Mostraron una captura de pantalla en la gran pantalla, una publicación que Yasmín había dado me gusta años atrás. Era de alguien que no estaba de acuerdo con algo que Barrett había escrito antes de ser jueza. Yasmín parpadeó, sorprendida. ¿En serio? ¿Están usando algo que me gustó en internet hace años? Muestra cómo piensa, dijo el fiscal. No le gusta esta corte. No soy yo quien está siendo juzgada, dijo Yasmín. Y aunque lo fuera, igual no tendrían pruebas de nada malo. La jueza Barrett volvió a golpear con el mazo. Congresista Crackit, esta es su última advertencia. Si sigue interrumpiendo. ¿Estoy interrumpiendo, o solo respondiendo?, preguntó Yasmín. Porque no es lo mismo, y usted lo sabe. Barrett se veía molesta. Levantó el mazo de nuevo, pero no lo golpeó. Se detuvo. Pensó por un segundo. Luego miró al abogado. Continúe con la siguiente pregunta, dijo. El resto de la audiencia pasó como un borrón. Las preguntas fueron injustas. Las respuestas de Yasmín se mantuvieron firmes. No gritó. No se fue. Se mantuvo tranquila y valiente. Todos lo vieron. Todos sabían, esto no había terminado. La jueza Barrett representaba el poder. Yasmín representaba la verdad. Se acercaba un gran momento. Al final del día, Yasmín se levantó para irse. Pero la jueza Barrett habló de nuevo. Congresista Crockett. Spear. Yasmín se volvió. Debe regresar mañana. Y le sugiero que corrija su actitud. Esta corte no permitirá ningún drama. Yasmín asintió. Tampoco la gente que está mirando desde casa, dijo. Luego salió caminando. Afuera, la multitud era aún más grande que antes. Los reporteros esperaban con micrófonos. Las personas sostenían carteles, algunos con el rostro de Yasmín, otros con frases como déjenla hablar. Pero Yasmín no se detuvo por ellos. No lo necesitaba. Esta lucha no se trataba de crear un lema pegajoso para compartir en Internet. Se trataba de ser valiente y mantenerse firme, aun cuando las cosas se pusieran realmente difíciles. Y las cosas apenas comenzaban a ponerse difíciles. Para el tercer día, la audiencia ya no se sentía como una reunión normal de la corte. Se sentía como si todo estuviera a punto de explotar. Yasmín Crackit lo sentía. Sus abogados también. Y sobre todo, la jueza Barrett sabía que era cierto. El tribunal estaba lleno de una energía nerviosa cuando Yasmín entró. El aire se sentía pesado, como si una gran tormenta se acercara. Incluso los guardias estaban más erguidos. Las personas que intentaban probar que Yasmín había hecho algo mal se veían más afiladas y más crueles. Ahora no solo querían decir que Yasmín estaba equivocada. Ahora querían hacerla sentir pequeña y avergonzada. La jueza Barrett no miró a Yasmín. Ni una sola vez. Movió sus papeles y comenzó la sesión. Este tribunal está listo para comenzar, dijo con voz fría. La testigo debe pasar al frente. Yasmín se levantó y caminó hacia adelante. Sus zapatos hacían clics fuertes en el suelo, lentos y firmes. No estaba allí para agradar. No estaba allí para rendirse. La persona que hacía las preguntas se puso de pie. Hablemos de la confianza, congresista. Usted una vez dijo, algunas personas usan las reglas para esconderse cuando no quieren que salga la verdad. ¿Estaba hablando de esta corte? No, dijo Yasmín. Pero si el zapato te queda, póntelo. Algunas personas en la sala soltaron un jadeo. La persona miró a la jueza Barrett. Ella seguía sin mostrar ninguna emoción. La persona siguió preguntando. Congresista, ¿diría usted que sus respuestas, su actitud y su comportamiento demuestran que no respeta a este tribunal? Yasmín se inclinó un poco hacia adelante. Lo que no voy a hacer es fingir que esto es justo. Esto no es justicia, es un espectáculo. La voz de la jueza Barrett fue rápida y cortante. Eso es suficiente.
Yasmín la miró, aún tranquila. Pero no dio un paso atrás. No, no es suficiente. Porque mientras estamos aquí sentadas, siendo instruidas sobre qué decir, la gente real está mirando. Y están aprendiendo lo que le pasa a alguien que dice la verdad y no se calla. La jueza Barrett se volvió aún más fría. Última advertencia, congresista Crackit. Si vuelve a hablar, la declarará en desacato. Debe tener más cuidado con sus palabras. Y ese fue el momento. El momento en que todo cambió. Elisa, la abogada de Yasmín, le tocó suavemente el brazo. Intentaba calmar las cosas. Pero Yasmín se apartó lentamente. Siguió tranquila. Me enseñaron a hablar cuando algo está mal, dijo. No solo cuando me lo permiten. Y eso es importante. La sala se quedó completamente en silencio. La jueza Barrett miró fijamente a Yasmín. Luego dijo. Este tribunal declara que la testigo está en desacato. Secuenla de la sala. Las personas en la sala volvieron a jadear. ¿Habla en serio?, preguntó Yasmín, levantándose lentamente. Usted no ha mostrado respeto por este tribunal, dijo la jueza. No, dijo Yasmín. No respeté el abuso de poder. Y lo haría de nuevo, si significa decir la verdad. Los guardias se acercaron a ella. Se detuvieron un momento. Yasmín no luchó. Miró a la jueza Barrett y dijo. Se va a arrepentir de esto. No fue una amenaza. Fue una promesa. Porque afuera del tribunal, algo ya había comenzado. La gente estaba compartiendo vídeos de lo que acababa de pasar. Otros legisladores comenzaron a alzar la voz. Abogados se preguntaban si lo que pasó era siquiera legal. Personas que ni siquiera conocían el nombre de Yasmín ahora compartían su imagen, la llamaban valiente y decían que estaba siendo tratada injustamente. Y todo eso estaba siendo observado. Mientras los guardias la sacaban, Yasmín no bajó la mirada. Caminó erguida, con la mirada al frente, incluso cuando los flashes de las cámaras brillaban y los reporteros gritaban preguntas. Porque en el fondo, ella sabía. Esto no era su derrota. Era el inicio de algo que ningún juez podía detener. El aire afuera del tribunal se sentía diferente, lleno de energía. Y Yasmín ni siquiera había llegado al auto cuando los reporteros comenzaron a gritar. ¿Pensaba que esto iba a pasar hoy? ¿Cree que la jueza fue justa? ¿Esto es político? Yasmín no respondió. Aún no. Solo siguió caminando hacia el edificio. Sus abogados ya se movían rápidamente. No creían que la jueza llegara tan lejos. Sacar a una congresista de la corte por algo tan pequeño no solo era extraño. Era impactante. Más tarde, cuando a Yasmín se le notificó oficialmente que estaba en problemas por desacato al tribunal, Internet explotó. La parte donde dijo, se va a arrepentir de esto, fue compartida una y otra vez. Pero no todos pensaban igual. Algunas personas estaban enojadas con ella. Otros decían que solo quería atención. Pero los inteligentes preguntaban algo diferente. ¿Por qué todo esto estaba ocurriendo en una sala de tribunal? La jueza Barrett también empezó a tener problemas. 2 jueces retirados escribieron declaraciones diciendo que era extraño y tal vez incorrecto que alguien de la Corte Suprema dirigiera un caso así, y luego castigara tan duramente a Yasmín. Un titular de noticias preguntaba, ¿se pasó la jueza Barrett? Esa noche, mientras Yasmín esperaba en una sala antes de su próxima audiencia, su equipo envió una carta de emergencia. Decían que la jueza rompió las reglas, no le dio a Yasmín una oportunidad justa y usó demasiado poder. La carta no intentaba ser suave. Decía, esto no trata de mantener el orden en la corte. Esto trata de silenciar a alguien, usando el poder de la jueza más poderosa para intimidar a quien dijo la verdad. Al mismo tiempo, algo nuevo estaba comenzando. Personas de todo el país comenzaron a llamar al Congreso para decir que apoyaban a Yasmín. Incluso algunos legisladores que usualmente no estaban de acuerdo con ella enviaron mensajes de apoyo. Y luego llegó el vídeo. Un trabajador del tribunal compartió en secreto el vídeo completo y sin editar de lo que ocurrió. Mostraba la voz tranquila de Yasmín. Mostraba sus palabras firmes. Y mostraba exactamente cómo la jueza Barrett le ordenó salir. Sin música. Sin ediciones. Solo la verdad. Para la mañana siguiente, millones de personas ya habían visto el vídeo. Cuando salió el sol, le dijeron a Yasmín que podía volver a casa mientras se revisaba si la decisión de la jueza era justa. Su abogado la recibió afuera. No dijo mucho. Solo caminó a su lado. Luego dijo, se pasaron. Yasmín sonrió con cansancio,
pero se mantuvo fuerte. Asegurémonos de que esto valga la pena, dijo. Ese mismo día, su equipo envió otra carta al tribunal. Esta no solo hablaba de las reglas. Decía que toda la audiencia fue injusta. Pedía que la jueza se apartara del caso porque había demostrado que no era imparcial y usó mal su poder. Ahora, esto no era solo un asunto legal. Era un momento importante para el país entero. La jueza Barrett no habló con la prensa. No dio discursos. No dijo nada. Pero detrás de escena, otras personas sí hablaban. Algunos que trabajaban con la jueza estaban preocupados. Algunos empezaban a preguntarse si ella había cometido un gran error. Su silencio ya no parecía fuerte. Parecía un plan. Pero para Yasmine, eso probaba algo. Esto no se trataba de seguir reglas. Era sobre control. Sobre hacerla callar. Pero no funcionó. En lugar de hacerla más pequeña, la hicieron más grande. Ahora todos sabían quién era. Tenía apoyo. Y la gente había visto la verdad con sus propios ojos. Al final de la semana, comenzaron pequeñas protestas afuera del tribunal. No eran enormes, pero eran ruidosas. La gente sostenía carteles que decían: déjenla hablar. El poder no debe silenciar la verdad. Así se ve alzarse. La jueza Barrett esperaba que el castigo detuviera las conversaciones. Pero en lugar de eso, las multiplicó. Yasmine no habló con el público durante 2 días enteros. No tuiteó. No dio discursos. Pero no tenía miedo. Estaba planeando. Su equipo legal trabajaba duro. No solo para protegerla, sino para mostrarle al país lo mal que actuó la corte. Mientras tanto, el país no esperó. Los noticieros hablaban de su historia en horario estelar. Algunos decían que era un lío político. Otros decían que era una cuestión de justicia. Pero lo que realmente hizo que la gente se preocupara fue el vídeo. Ese vídeo es claro, honesto. Sin gritos. Sin peleas. Solo una congresista negra hablando con calma. Y una jueza tratando de calmarla y enviarla a la cárcel. A la gente no le gustó esa imagen. No podían ignorarla. Ya no era solo política. Era humanidad. Abogados de derechos civiles comenzaron a hablar en línea, uno tras otro. Dijeron que lo que hizo la jueza Barrett no fue justo. Muchos profesores de derecho escribieron pequeños ensayos por la noche. Todos decían lo mismo. El desacato no es para callar a la gente. Es para mantener el orden en la corte. Pero Yasmine no causó desorden. Solo dijo la verdad. Y a los poderosos no les gustó. Incluso personas en el Congreso que usualmente no hablan de jueces sintieron que debían decir algo. Más de 30 legisladores firmaron una carta conjunta. Decían que la jueza fue injusta y no respetaba a las personas que alzan la voz, especialmente cuando hablan de problemas y quieren un cambio. Detrás de escena, el equipo legal de Yasmine ya no solo intentaba ayudarla. También estaban intentando demostrar que la jueza Barrett actuó mal. Enviaron un documento a un grupo especial de jueces para revisar el comportamiento de Barrett. En silencio, también preparaban a otros expertos legales para que hablaran si se necesitaba una audiencia importante. Y Yasmine, ella esperaba y observaba. Dejó que todo se hiciera más fuerte. Y luego llegó el momento. A las 11:07 de la mañana del lunes, Yasmine se paró frente al tribunal. Sus abogados estaban detrás de ella. Muchos flashes de cámaras. Los reporteros empujaban para ver mejor. Yasmine vestía completamente de blanco. Eligió ese color a propósito. Se veía limpia, serena y fuerte. Caminó hasta un micrófono, respiró profundo y empezó a hablar. Quiero dar las gracias a todos los que me hablaron en estos días, dijo. Esto no ha sido fácil, pero ha sido importante. Lo que pasó en esa sala no fue solo sobre mí. Fue sobre cómo tratamos a las personas en el poder y qué ocurre cuando alguien valiente alza la voz. Se detuvo un momento y miró directamente a las cámaras. Dijeron que estaba equivocada, no porque rompí una regla, sino porque no me adapté a un sistema que lastima a personas como yo. Vine a hablar. Vine a decir la verdad. Pero me silenciaron. Hizo una pausa más larga esta vez. La jueza Barrett puede sentarse en lo alto de la corte, dijo. Pero no tiene la última palabra. La multitud aplaudió con fuerza. Los reporteros gritaron preguntas, pero Yasmine no respondió. Se fue caminando junto a su abogado. Ese pequeño vídeo fue visto más de 15 millones de veces en un solo día. Esa misma noche, el Departamento de Justicia dijo algo corto pero importante.
Estamos al tanto de lo que ocurrió con la congresista Yasmine Krakić. Revisaremos la actuación de la jueza. Este tipo de mensaje no era común. Y significaba algo grande. Mostraba que esto no era solo gente hablando. Se estaba convirtiendo en un problema legal real. Dentro del tribunal, la jueza Barrett no dijo nada. Pero los abogados empezaron a murmurar más y más. La presión crecía. Incluso algunos asistentes de la Corte Suprema decían que estaban preocupados. El silencio de la jueza ya no se sentía fuerte, se sentía como precaución. Yasmine y su equipo sabían que eso significaba que tenían razón. Esto no era realmente sobre reglas. Era sobre control. Sobre castigar a Yasmine por no quedarse callada. Pero ese plan no funcionó. Lo que comenzó como un intento de avergonzarla, la hizo más poderosa. Ahora todos la veían. La gente confiaba en ella. Muchos la apoyaron porque vieron lo que realmente pasó. Al final de la semana, empezaron pequeñas protestas afuera del tribunal. No eran enormes, pero lo suficientemente grandes para que las noticias las notaran. La gente sostenía carteles que decían: déjenla hablar. El poder no debe silenciar la verdad. Así se ve la resistencia. La jueza intentó detener la conversación con la orden de desacato. Pero en vez de callar a la gente, los hizo hablar aún más. Yasmine Krakić no dijo nada durante 2 días después de ser liberada. No publicó nada. No dio discursos. Su silencio no era miedo, era su estrategia. Mientras ella callaba, sus abogados estaban muy ocupados. No solo la defendían a ella. Estaban desafiando todo lo que pasó en esa corte. Afuera, el país no esperó. Las noticias hablaron del caso en los momentos más vistos del día. Algunas personas en las noticias dijeron que era un gran problema político. Otras dijeron que mostraba algo muy importante sobre nuestro país. Pero lo que hizo que la historia fuera inolvidable no fueron solo las palabras de Yasmine, fue el vídeo. No hubo gritos, ni comportamientos salvajes, solo una congresista negra tratando de hablar y una jueza deteniéndose con la amenaza de enviarla a la cárcel. Ese vídeo no se podía cambiar. Nadie podía decir que no era real. La gente no solo se sintió enojada por la política, lo sintió como seres humanos. Abogados publicaron en línea. Profesores de derecho escribieron pequeños artículos. Todos decían: el desacato no es para silenciar la verdad. Es para mantener la paz en la corte. Yasmine no rompió la paz. Solo dijo la verdad. Pero a la gente poderosa no le gustó. Incluso los legisladores más callados del Congreso tuvieron que decir algo. Más de 30 firmaron una carta diciendo que la jueza se equivocó al usar el desacato. Dijeron que era una señal preocupante de que las personas con poder no quieren escuchar voces que los desafían. A puerta cerrada, el equipo de Yasmine trabajaba en algo más grande. Estaban enviando un documento de emergencia para detener el cargo de desacato. También pidieron al tribunal que removiera a la jueza Barrett del caso, argumentando que no estaba siendo justa. El documento terminaba con palabras fuertes. Este tribunal no se usó para hacer justicia. Se usó para castigar a alguien por hablar. Eso no puede ser aceptable. La mañana en que llegó la decisión, la sala del tribunal estaba en silencio. Yasmine no vino. La jueza Barrett tampoco. Un grupo de otros jueces leyó los documentos en silencio. Sin cámaras. Sin reporteros. Solo reglas, hechos y una gran pregunta. ¿Se rompieron las reglas? La respuesta llegó justo antes del almuerzo. Fue rápida, clara y fuerte. El cargo de desacato contra Yasmine Krakić fue completamente anulado. El tribunal dijo que no debió haber sido expulsada de la sala. Sus palabras fueron fuertes, pero no rompieron ninguna regla. Los jueces también dijeron que les preocupaba cómo actuó la jueza Barrett y cómo pudo haber sido injusta. Por primera vez, el tribunal tuvo que admitir que fue demasiado lejos. La noticia se difundió rápidamente. En solo unas horas, el nombre de Yasmine Krakić estaba en todas partes. Legisladores de ambos partidos empezaron a pedir una revisión más profunda de lo ocurrido. Incluso el Senado habló sobre por qué la jueza Barrett formaba parte de un caso tan importante, cuando tal vez no debería haberlo estado. Tras bastidores, comenzaron más problemas. Los amigos de la jueza Barrett, quienes solían alabar, dejaron de hablar. Algunos dijeron palabras débiles. Otros no dijeron nada. Una jueza retirada, que no quiso dar su nombre, dijo: Barrett hizo esto personal. Cuando una jueza hace eso, la gente deja de confiar, aunque aún use la toga.
Yasmine no hizo una fiesta. Dio una charla breve, no frente a grandes cámaras, sino en un pequeño centro comunitario donde solía ayudar como abogada. No hubo un gran discurso. Ni pantallas. Solo ella y un micrófono. No se trata de mí, dijo. Se trata de lo que pasa cuando la verdad da miedo. Cuando hablar se trata como si fuera algo malo. Bajó la mirada por un momento. Cuando era estudiante, aprendí que el desacato se usa para proteger la calma, no para proteger sentimientos. Y esta semana nos mostró algo aterrador, que incluso en los tribunales más altos, las reglas pueden cambiar por miedo. Miedo a nuevas ideas, miedo a alzarse, miedo a voces como la mía. La sala estaba muy callada. Pero el miedo no gana, dijo. El miedo se asusta. El miedo hiere. Y el miedo siempre trata de hacer demasiado. Barrett seguía desaparecida. Nadie la vio. No dijo nada. Algunas personas en la televisión dijeron que tal vez estaba esperando que el problema desapareciera. Pero esto no era un problema normal, era algo mucho más grande. Se empezó a hablar mucho en el mundo del derecho. ¿Debe alguien de la Corte Suprema involucrarse en luchas políticas grandes? ¿Debería haber nuevas reglas para los jueces? ¿Puede el Congreso vigilar lo que hacen los jueces? Ahora no solo era Yasmine luchando. Era por todos los que alguna vez fueron llamados demasiado ruidosos, lloras mucho o eres demasiado honesto. La historia estaba en todas partes, estudiantes de derecho, voluntarios comunitarios, trabajadores, e incluso personas comunes que nunca se interesaron por temas judiciales estaban atentos. Una semana después, un grupo del Congreso inició una investigación real sobre lo que hizo la jueza Barrett durante la audiencia. El mensaje era claro, esto no había terminado. Y para Yasmine Crackit, esto nunca se trató solo de ganar en la corte. Se trataba de no quedarse callada, especialmente cuando hablar era muy importante. Porque a veces la ley no ayuda a la verdad. Hasta que alguien es lo suficientemente valiente como para hacer que nadie pueda ignorarla. Yo estuve allí el día que Yasmine Crackit volvió a los escalones del tribunal. No como alguien respondiendo preguntas. No como alguien siendo acusada. Sino como una mujer que se negó a ser pequeña. El cielo estaba gris. Llovía, suave y constante, como si la ciudad contuviera la respiración. Los reporteros estaban bajo paraguas. Seguidores estaban en la acera, con carteles. Los carteles no decían izquierda o derecha. Ahora mostraban lo que Yasmine representaba. Ella se paró bajo el techo frente al gran tribunal. La piedra detrás de ella tenía pequeños puntos de lluvia. Y por primera vez desde que todo pasó, no tenía abogados ni asistentes. Se paró completamente sola, a propósito. He estado pensando en el silencio, dijo, con voz firme, mientras la lluvia golpeaba suavemente el micrófono. Cómo la gente usa el silencio para controlar a otros. Cómo esperan que personas como yo estén calladas. Tomó una respiración profunda. Esto no pasó porque hice algo mal. Pasó porque no me derrumbé. No gritó. Sus palabras fueron poderosas porque eran tranquilas y claras. No estaba enojada, estaba segura. Lo que pasó dentro de la sala no fue solo injusto. Fue una advertencia. Un mensaje, no solo para mí, sino para cualquiera que se atreva a hablar en un lugar que no fue hecho para ellos. Pero la verdad no espera su turno. Nosotros decidimos cuándo hablar. Algunos reporteros intentaron hacer preguntas. Ella levantó la mano amablemente. Responderé preguntas en un minuto. Pero primero, necesito decir esto. Miró las grandes puertas del tribunal. No encogerse, ser fuerte tiene un precio. La gente puede decir cosas feas de ti. Puedes meterte en problemas. Las noticias pueden tratar de hacerte quedar mal antes de que tengas la oportunidad de hablar. Pero ese precio no es nada comparado con el costo del silencio. Ese es un precio que nunca voy a pagar. La multitud aplaudió suavemente bajo sus paraguas. No fue ruidoso. Fue suave y amable, como si supieran que estaban viendo algo especial. Ella siguió. Lo que viví no fue solo algo legal. Fue una lección sobre quién puede hablar sin ser castigado. Y esa respuesta no debería depender del color de tu piel, si eres hombre o mujer, o del equipo político al que perteneces. Yasmine miró a la gente. Su voz ahora era suave. He recibido mensajes de todo el país, maestros, estudiantes, enfermeras, trabajadores de fábrica, gente que quizás nunca conozca. Me dijeron que al verme, recordaron las veces en que les dijeron que se callaran, que fueran más pequeños.
A todos ellos les digo, los veo, los escucho. Y espero que ustedes también se mantengan fuertes. Se detuvo un segundo, luego se alejó del micrófono. Eso solo ya era suficiente. Pero entonces dijo una cosa más, muy bajito, como un susurro a las cámaras. Trataron de hacerme desear no haber dicho la verdad. Pero lo único que me pone triste es que tantas personas aún sienten que no pueden. La cámara se alejó mientras Yasmine bajaba las escaleras del tribunal. No corrió. No se escondió. Solo caminó. Y sus palabras se escucharon en las noticias. No me harán callar. Y tampoco deberían hacerte callar a ti. Esa noche, los vídeos de su discurso estaban en todas partes, en las noticias, en los teléfonos, en canciones. Ya no era solo sobre la corte, se convirtió en un mensaje para el mundo entero. Yasmine había entrado al tribunal como testigo. Salió como una advertencia. Porque hacer callar a alguien no hace que su verdad desaparezca. La hace más fuerte.